Bienvenidos a Tras las Líneas. Hoy exploraremos la vida de Delia Patricia Buendía, una mujer que jugó un papel crucial en el mundo del narcotráfico mexicano, pero cuya historia terminó en caída por la ambición del poder. Comencemos. Bienvenidos a su podcast Tras las Líneas en compañía de mi hermano El Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado retomando ya nuevamente este tipo de contenido que me emocionaba muchísimo hacer, güey? Pero bueno, antes de abordar un poco esto, ¿cómo te encuentras, hermano? Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos muy bien, como dices tú, contentos de que ya estamos retomando otra vez este tipo de contenido. Mucha gente sí nos estuvo preguntando que por qué habíamos dejado de hacer este tipo de contenido, pero fue porque de un tiempo para acá, Gafe, pues salieron noticias de mucha relevancia que pues teníamos que tocar el tema, dar nuestra Desde lo opinión. que pasó en Culiacán, Sí, güey. desde ahí como que se explotó todo, muchos temas, pero ahorita pues sí, hay temas que pues todavía están en tendencia porque el país cada día da más de qué hablar, pero no podemos dejar esta temática, Gafe, que caracteriza a Tras las Líneas y que le ha gustado mucho a la gente y que también muchos de estos videos en las plataformas de escucha son los que les ha ido muy bien a las personas. Yo creo que por la historia, yo creo que se les hace muy interesante cuando estás en el trabajo y todo esto. Entonces ya retomando, y qué más, Gafe, que con un muy buen episodio. Fíjate que sí, realmente ya tenemos, bueno, yo en lo personal tenía muchísimas ganas de seguir retomando este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque aprendí muchísimo. O sea, cuando yo estaba, la gente a veces piensa que porque tú eres militar sabes absolutamente todo. O sea, que es como si tuviéramos una clase dentro del ejército que hablara sobre la historia del CONAR aquí en México y demás. Pues no, o sea, no es así. O sea, tú vas y estás trabajando, estás operando y pues nada que ver con que se te esté enseñando historia de México en tema del CONAR. Más bien es cada curioso el que va empezando a investigar quiénes fueron o quiénes son. Y realmente cuando empezamos a abordar ya esta temática, empecé cada vez a escarbarle y escarbarle hasta llegar a grandes personajes hablando de la historia del CONAR aquí en México, como lo fue Juan Nepomuceno Guerra, güey, que hace un momento me preguntaste, yo nunca había escuchado, no sé dónde leíste por ahí algo de Juan Nepomuceno Guerra. Me salió así una nota, dije, ¿quién es ese señor? Nunca lo había escuchado. Ajá, y me preguntaste, ¿quién es Juan Nepomuceno Guerra? Y ya te dije, pues se puede decir que uno de los más antiguos dentro del negocio del CONAR aquí en México, que pues prácticamente fue líder en su momento de lo que hoy conocemos como el del Golfo, y ya era el cártel del Golfo, de hecho ya era el cártel del Golfo, pero ya empecé a escarbar y es cuando empiezas con otra cosa y dices, la madre, o sea, está muy variada la historia del CONAR aquí en México, porque justamente vamos a hablar de una persona más adelante que nunca imaginé conocer una historia como la de esta señora, de la que vamos a hablar un poco más adelante, pero algo me querías decir, Plasi. Que fíjate que sí es cierto eso que dices, Gafe, que pues desde que empiezas a adentrarte en este mundo de investigar la historia de los diferentes líderes de organizaciones en el país, se te van abriendo más los ojos de que pues hasta dónde pueden alcanzar los niveles de corrupción, cómo son las verdaderas historias de estos casos, y te das cuenta también de otros o líderes como el que vamos a hablar ahorita, que la verdad, Gaf, hasta que tú me dijiste, ¿sabes qué? Hay que hablar de esta persona, su historia se me hizo muy interesante. Yo desconocía completamente de ella y es una pieza importante. Fue más bien una pieza importante para lo que hoy conocemos como varias organizaciones que operan dentro de la capital del país. Exactamente, fíjate, hay personas que han venido a hacer historia, dejar huella para siempre en el país, como pues personajes importantes como el chaparrito que está allá en Estados Unidos, el señor que también pues era compadre del que acabamos de mencionar, que también ya está en Estados Unidos. O sea, ha habido ciertos personajes y ciertas operaciones militares y también operaciones por parte del CONAR que han dejado huella en la historia de México y han cambiado el rumbo del país, como lo hemos hablado muchísimas veces, y nunca me voy a cansar de mencionar cómo la muerte de Kiki Camarena vino a cambiar la historia de México, no del CONAR, o de los del CONAR mexicano. Todavía no me acostumbro a decir CONAR, pero o sea, no solo vino a cambiar la historia del CONAR mexicano, vino a cambiar la historia de todo un país. La
Quique Camarena, porque de ahí se desprendieron tantas cosas, desde temas políticos, temas militares, temas policíacos, temas del CONAR, o sea, fueron tantas cosas que se desprendieron a raíz del fallecimiento de este agente de la DEA. Entonces, así como en su momento la caída de Nacho Coronel y poco tiempo después la caída de Lobo Valencia dieron pie a la creación de un que hasta hoy en día está dominando el país, que es las 4 letras, así ha habido personas que han venido a cambiar la historia de todo el país, y también dentro de ellas ya entrando un poco más, ya empezando a entrar en materia, ya quitando un poquito de relleno para los algoritmos, vamos a hablar de Ma Baker. Prácticamente esta señora se podría considerar la abuela de todos los pues, de allá de las tierras del Estado de México y mediaciones. ¿Por qué? Porque ella fue pues la que generó o la que creó en su momento el Lenesa, que hoy después vimos cómo terminó siendo de cierta forma absorbido por lo que es la Unión Tepito. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de esta señora. La primera mujer, Gafe, la primera mujer en encabezar una organización criminal en el país. Así que, amigos, no los hacemos esperar más. Vamos a comenzar con este nuevo episodio. Esperemos les guste mucho y compartan con todos sus conocidos, porque estamos retomando este tema que tanto les gusta, que es la historia del tráfico en México. Delia Patricia Buendía creció en un ambiente modesto, pero su ambición la llevó a relacionarse con figuras del crimen organizado. Desde joven, comenzó a involucrarse en el mundo del narcotráfico, aprendiendo las reglas del negocio. Gafe, comenzamos con este episodio. Hablamos de una persona muy importante. Hablamos de Delia Patricia Buendía, la primera líder de una organización que fue el parteaguas, Gafe. Por eso es importante hablar de este tipo de personas, porque fue la que puso todo... Los cimientos, todos los cimientos, carnal. Los cimientos de todo lo que es en el Estado de México. En la capital del país, para lo que hoy conocemos, como lo acabas de decir tú, la Unión Tepito. Esta señora empezó a operar por allá de las décadas de los 80, 90, y a comparación de otros líderes criminales que hemos escuchado su historia, que pues crecen alejados de la ciudad, o que toman el poder porque algún familiar se lo termina heredando. Sí, heredando. No, ella creció en un ambiente modesto, pero creció rodeado en este mundo, Gafe, en este mundo de la venta de estupefacientes ahí en la capital del país, porque sus familiares, vecinos y conocidos se dedicaban a la venta de todo este tipo de cosas, y desde ahí te empiezas a dar cuenta, Gafe, también qué tan importante es, era lo que hablábamos en otro episodio, la educación desde la temprana edad, porque pues la gente que termina creciendo rodeada de alrededor o cerca de todas este tipo de cosas, pues termina empapándose bien, y creo que esto le sirvió muy bien a Delia, porque desde muy temprano aprendió cómo se operaba el negocio de la venta de estupefacientes. Fíjate, yo no demerito y también reconozco todo, o sea, absolutamente todo. Yo siento que el ser que hasta hoy en día puede llegar a pesar de alguna organización, creo que en su momento era más fácil para ellos el llegar a este punto. Ojo, no digo que sea fácil, pero creo que en la actualidad sí es más complicado, porque anteriormente se manejaban plazas libres. Hasta un cierto punto eran plazas libres donde pues cualquier vendedor podía vender, siempre y cuando le compraras a la organización que estaba encargada de ese lugar, como lo hablamos en algún momento, los Arellano Félix. Tenías que comprarle todo el material a ellos, pero tú podías estar vendiendo tu material, hasta que también llega un punto en el que empiezan a hacer que todo el precio sea el mismo para todos los vendedores. Esos son los primeros movimientos que se empiezan a hacer dentro de la organización de Sinaloa, también dentro de la organización de los Arellano. Empiezan a poner un precio regular para todos. En cualquier lugar ibas a poder encontrar el producto al mismo precio, pero hasta un cierto punto ya empezó a regularizarse un poco más. Esto estamos hablando de ya estamos pegando la década de los 2000, güey. Pero previamente a esto, con que tú le compraras el material a vendedores, organizaciones como algunos podías vender, pero eso te estoy hablando en los tiempos en los que yo todavía era un morro. Estamos hablando que ella ya traficaba por ahí a la década de los 80, pues prácticamente 90. Pues no era lo que hoy conocemos
organizado. Era un poco más fácil en ese sentido escalar. No digo que sea fácil y que pues cualquier persona podía llegar, porque no era de esa forma, pero al menos no había tanta restricción, no había tanto gobierno, no había tantos acuerdos que quizá hoy en día son de muchos miles de pesos o inclusive hasta dólares, que en algún momento el soborno era un poco más barato. Estabas hablando de que con México estaba todavía en pañales, güey. Y es cuando le toca a ella iniciar con la venta de este tipo de sustancias. Pero no olvidemos que creció en uno de los barrios más pesados de todo México, güey. Y no solo de la capital, sino de todo México. Y estamos hablando del barrio de Tepito, güey. Fíjate que ahorita que comentas eso, Gafe, para ella yo creo que fue un poco más complicado porque a comparación de otras organizaciones que fueron naciendo en el país, pues no fue como que hubiera un antecedente de basarte en alguien, de decir voy a hacer lo mismo que él hizo o hacer algo parecido. No, ella fue de las primeras que empezó con esto. Creo que es de las décadas cuando todavía reinaba Don Caro Quintero. No, apenas. Es que no, y me atrevo a decir que no estaba todavía Caro Quintero como tal en su auge. Ah, bueno, estamos hablando de que creo que para ese punto todos están empezando a crecer. A lo mejor se llevaban 1 o 2 años de diferencia, pero pues como tal no había todavía una base bien cimentada como hoy en día lo conocemos, güey. Sí, es lo que te digo, que te basaras a otras organizaciones, su forma de operar. Recordemos que un ejemplo es cuando nacen los de La Última Letra. Ellos revolucionaron la forma de combatir a sus rivales y muchas organizaciones fueron optando esa forma de sembrar terror en sus rivales, y ella no, ella tuvo que a su forma empezar a moldear cómo iba a crecer su organización, y le sirvió porque se convirtió en una organización de las más importantes de la capital, y yo que me atrevería a decir que hasta del país en su máximo auge. Pero fíjate, y a pesar de todo eso, que estamos hablando de que no era tan complicado en el sentido de que no había todavía ahí que te dijeran, a ver, o te alineas, y no es como que tú llegues y puedas crecer de un día para otro. No sé, si te alineas, eres un muñeco más que casi ahí que te van a terminar. En este caso, pues prácticamente ella era una dealer, así como estaba Sí. rodeado todo el barrio de Tepito, estaba rodeado de dealers, o sea, de vendedores que pues eran vendedores que, como lo venimos diciendo, no le tenían que rendir cuentas a algún, eran independientes, y al final de cuentas ella era uno más, pero ella era una más dentro de muchísimos dealers. Entonces imagínate lo complicado que fue para ella crecer dentro de todo este mundo siendo mujer, güey. Sí. En un mundo rodeado de puros hombres y en un barrio pesado como lo era el barrio de Tepito, y tener que sobresalir de todos ellos es algo que no se quita el mérito. Pero sí es como ella empieza a tiene el ejemplo por parte de familiares desde que ella era pequeña, y viene criada con una escuela de no confiar en absolutamente nadie, solo confía en tu familia. Y esto es algo que pues yo también se los he dicho muchísimo a la comunidad, y siempre lo hemos platicado nosotros o con amigos. Si algo nos enseñó mi mamá es de que nada más nos tenemos entre hermanos, y si entre hermanos no nos apoyamos, nadie nos va a apoyar. Entonces siempre es como yo me apoyo en la familia. Yo todas mis cosas siempre es apoyándome en mi familia. Entonces yo comprendo completamente la situación de esta señora, y más en una situación en la que ella era sola, era mujer y madre, creo que era de dos De pequeños, 3 mujeres. Entonces imagínate lo complicado que fue para ella sobresalir entre una jungla de asfalto llena de hombres, que pues al final de cuentas existe el machismo a más no poder, y a eso súmale que es organizada. Una pregunta que me gustaría responderles, porque sí, amigos que también se la están haciendo: ¿por qué Ma Baker? De hecho, a mí, cuando tú me dijiste, Gafe, investiga a la historia de Ma Baker, literal, carnal, yo me puse a investigar la historia de Ma Baker, pero me di cuenta que sí, hay dos versiones de por qué Ma Baker. La primera, porque la relacionan con la madre de la pandilla de los Barker Carpis que operaron en los años 30, que era una banda. Y yo hasta me puse a investigar de ellos, güey. Estaba bien entrado y... Eso, güey, eso Ajá. es lo que se me hace chido. ¿Sí? Y te hago una pequeña pausa y dices investigar. Cuando yo empecé a entrar yo siempre te he dicho a ti, se lo digo a mi esposa y a las personas, siempre es como,
Por eso me encanta la lectura, porque una cosa me lleva a otra y ver Ajá. documentales. Estás viendo un documental y dices, ¿en qué momento pasé de esto a esto? Ya estoy bien clavado en ese tema, y el abordar y el profundizar en el tema del en México me hizo ir hasta a Estados Unidos, me hizo con las italianas, o sea, me abrió un mundo. Dije, wow, o sea, cómo todo está bien súper conectado, pero es cuando le empieza a tomar ese interés, Sí. te empieza a mandar a otros lugares, O güey. sea, yo ya lo tenía todo este tema bien investigado a la familia de los Barker Carpis. Y hasta te dije, recuerdo que, oye, carnal, si vamos a hablar porque en esta temporada no cuadra este tema. Me dijiste, no, ya cuando me dijiste qué tal persona, dije, ok. Pues cómo nos vamos enlazando de una cosa a otra. Esa es la primera versión porque la relacionan con esta señora. Y la otra versión es de Ma por mamá y Baker porque en inglés significa cocinera. Porque dicen que era por su habilidad para poder cortar el polvito blanco para evitar la censura, amigos. Y por eso es que El le que hace llaman feliz a tu Ma nariz. Baker, exactamente. Es por eso que le terminan llamando Ma Baker, porque sé que muchos como yo en su momento preguntamos por qué Ma Baker. Pero aquí, Gafe, estamos empezando en lo que era, cómo tuvo ese primer contacto, cómo empezó ingresando a este mundo. Porque ella, su primer trabajo ya en este tipo de mundo fue como lo que hoy conocemos como halcón, aderezas que cuidaban que no vinieran las autoridades a los puntos de avisarles para evitar que los reventaran en aquel entonces. Ese Los fue su judiciales, primer, su bueno, y primer judiciales, ¿no? contacto. Pues no creo que haya sido, o sea, no creo que hayan sido judiciales. Más bien en ese entonces era cuando tenía muchísima presencia como tal ¿qué era? Dirección Federal de Seguridad, algo así, si mal no recuerdo. Sí. Que estaría muy bien que habláramos acerca de esta agencia que por algo terminó siendo desmantelada de cierta forma, y después pasó a ser el CISEN, pero pues prácticamente eran agentes corruptos, que el gobierno sabía que había 100% de corrupción dentro de esta dirección, pero eran utilizados para estar haciendo la limpieza del gobierno. Estamos hablando de la Dirección Federal de Seguridad, ya en su momento hablaremos de ella, que también estaría muy bien que habláramos de este super policía corrupto, ¿no? Calderoni. Me gustaría también en algún momento hablar de este personaje, pero fíjate, no sé, no sé en realidad quiénes eran los que se encargaban en ese momento de estarles haciendo como este tipo de redadas, si era esta agencia que mencionamos o era la misma policía, güey. Creo que ha de haber sido la policía como tal, ¿no? Además, yo creo que hasta a lo mejor en esas décadas, no sé muy bien, voy a investigar ese tema, pero creo que hasta en esas décadas era cuando operaba el Negro Durazo, ¿no? Que también corruptazo, güey. Sí, también fíjate, también estaría muy bien hablar de él. Ya pasando a esta segunda parte, me gustaría que abordáramos más profundamente cómo fue que Ma Baker empezó de ser una halcón y y después estar vendiendo las sustancias por su propia cuenta, a cómo terminó formando lo que conocemos hoy como el Nesa, o la transformación de lo que fue la Unión Tepito. A medida que fue ganando influencia, Delia Patricia se convirtió en una pieza clave dentro de las operaciones de su propia organización, manejando dinero y contactos de alto nivel. Su vida ostentosa reflejaba su poder en el mundo criminal. Pasando a esta segunda sección, Gafe, de lo que viene siendo cómo creció dentro de las organizaciones y se consolidó como lo que se conocía en su momento, su auge de poder, pues ella cuando empieza en este mundo, ya un poco más joven, pues como que se quiso salir de todo este mundo, Gafe. Quiso apartarse, tuvo una relación en la cual nacieron sus 3 hijas y trabajó haciendo la limpieza en la Secretaría de Educación Pública. Tuvo otros trabajos modestos que no eran muy bien pagados. Cuando termina esta relación, rompe esta relación con su marido, con el que tuvo sus 3 hijas, empieza una nueva relación con otro comerciante de Tepito conocido como Pichardo. A raíz de que empieza con él, es donde empieza otra vez a acercarse en este mundo porque entiende que pues más que uno quiera trabajar honesto, a veces no alcanza. Y yo pienso que más para esas décadas, y es cuando empieza la venta de estupefacientes en la que se le conoce como pues, el barrio bravo de Tepito. Carnal. Sí, o sea, aunado a eso, estamos hablando que pues ambos eran unas fichitas. Él todavía sigue trabajando, a lo mejor no como algo tan fuerte, a lo que ella se iba a dedicar tiempo después,
pero ya se dedicaba a vender piratería en aquel entonces. Y Ma Baker ya también estaba nuevamente incursionando en la venta de estas sustancias por su propia cuenta. Ya tenía la experiencia de muchos años y de todo, y de pues, ser un negocio familiar, que para ella no fue difícil empezar ahora sí con la venta de esta droga, pero en su momento pues nada más confiaba en lo que era su actual pareja y también en sus hijos. Y ahí es cuando pues poco a poco empieza a contratar gente, porque se empieza a dar cuenta que pues es una, pues al final de cuentas es una competencia salvaje dentro del barrio Bravo de Tepito el poder estar vendiendo este tipo de Y sustancias. eso le originó problemas con Claro, otros menudistas, que es por lo que se termina teniendo que mudar junto con su pareja al municipio que es de Nesa, para ahí empezar la otra vez su delegación, negocio, la y ahí es delegación. donde explota todo, gafe. Sí, y es cuando, pues nuevamente, es cuando empieza a replicar lo que ya estaba haciendo en su anterior vivienda, y empieza a vender su propia mercancía, y ahí es donde cambia completamente su forma también de ser, porque poco a poco empieza a eliminar a la competencia, se empieza a convertir en una persona más agresiva al momento de estar comerciando pues, su material. Y es cuando poco a poco empieza a crecer y se empieza a convertir en una pequeña organización dentro de esta delegación de Nesa, al punto de que llegó a tener muchísimas personas trabajando para ella. Llega un punto en el que ella empieza a tener buenas relaciones, y su hija termina casándose con el hijo de un alto mando de la policía del Distrito Federal, y es cuando, al haber obtenido esta relación ya familiar, se da cuenta que necesita del apoyo de la seguridad pública. Estamos hablando que en aquella década no había estas bases que hoy conocemos, que el sabe que no puede operar si no es bajo la autorización de la seguridad pública y de la policía estatal, ya sea municipal, policía estatal, pero ocupa estar relacionada con las fuerzas del orden. Pero en aquel entonces era algo que hasta ese momento no se veía de esta forma, y es cuando empieza a aventar sus primeras mochadas y empieza a relacionarse con altos funcionarios de la seguridad pública. Y eso es un punto muy importante, porque empieza con estas buenas relaciones desde político hasta seguridad y de otro tipo de comercios. Llega un punto en el que Ma Baker, imagínate, de estar trabajando haciendo el aseo en seguridad en la Secretaría de Educación Pública, a estar facturando 5 millones de pesos A la semana. a la semana. Imagínate el imperio. Y para aquellos tiempos, ¿cuánto eran 5 millones de pesos, güey? Era demasiado dinero. A la actualidad, No, fíjate, dejémoslo que eran 5 millones de pesos para aquel entonces, lo que ella estaba facturando mensualmente. Y es cuando empieza, como toda organización, empiezas a crecer y empiezas a darte cuenta las necesidades que vas teniendo en su momento. Y al estar facturando esta cantidad de dinero semanalmente, pues llegó un punto en el que ya no podías guardar tanto billetito, ya no podías meter tanto papelito en tu casa, y es cuando poco a poco Ma Baker se da cuenta de que ocupa blanquear ese dinero, lo que hoy conocemos como lavado de dinero. En aquel punto ella empieza a blanquear este dinero. ¿De qué forma? Comprando propiedades, comprando pequeñas empresas, comprando autobaños, tienditas, empieza a comprar de todo tipo de negocios. Pero uno de los más importantes, uno de los que siempre se aborda y se toca el tema, o se toca cuando se está hablando de Ma Baker, es la Arena Nesa, güey. Que pues aquellas personas que fueron en aquel tiempo, en aquella década, a ver la lucha libre, pues lo que pagaban de boletaje era para estar lavándole el dinero a Ma Baker, pero ya en ese momento ya no facturaba 5 millones de pesos semanales, ya facturaba más. Entonces imagínate el monstruo que se convirtió en Ma Baker en algún momento, güey. es aquí cuando, a raíz del crecimiento tan brutal que tuvo su organización, empieza a tener pues esas conexiones de quién era el que le iba a surtir toda estos estupefacientes, que estamos hablando que más o menos ya fue para la década de los 2000 que estaba en su auge, que fue con unos muy importantes, que fue con la organización de Tijuana, con los hermanos Arellano Félix. Ellos fueron los que le empezaron a dar, porque ya no se daba abasto con lo que ella compraba a la mejor localmente, ya no le alcanzaba para surtir todos los puntos que ella había puesto en diferentes partes del Estado de México y también en la capital.
y tuvo esta conexión tan importante que fue con los Arellano Félix, que eso le terminó ayudando más en crecer su organización en la capital del país. Tanto fue ese crecimiento que tuvo Gafe, que muchas veces al ser cuestionados, altos mandos, estoy hablando como gobernadores en su momento, hasta el presidente, negaron la existencia de esta organización. Que fue en los tiempos de Fox. Fue en los tiempos de Fox, exactamente, y también negaron que existiera Delia Patricia Buendía, la existencia de esta señora mejor conocida como Ma Baker, porque estaban tan podridas las instituciones de seguridad que ya todas recibían dinero de parte de esta señora. Es que el detenerla... No la querían detener porque iban a parar que le siguieran dando dinero a los altos mandos es que exactamente, o sea, seguridad. Cuando el gobierno no acepta de la existencia de una persona, es porque de cierta forma es innegable. Entendemos de que las jugosas mordidas o los jugosos sobornos que estaba dando, pues esto era un motivo para el cual pues todas las autoridades desde municipales y estatales y federales estuvieran de acuerdo en que no pueden detener a Ma Baker, hasta que pues como todo principio también tiene una caída. Fíjate que estoy leyendo, pero que te interrumpa, Gafe, llegó a controlar México, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México, teniendo más de 500 puntos donde vendía todo este tipo de estupefacientes. Solo para que te imagines la cantidad de mugrero que manejaba. O sea, mugrero, estamos hablando de todo el material que estaba vendiendo mensualmente. Eran cantidades exorbitantes lo que Ma Baker estaba generando. Pero como toda empresa de este tipo, pues no puede tener líderes bondadosos al 100%. Y hay ocasiones en las que estos líderes bondadosos se convierten en tiranos, güey. Creo que sobrepasan más allá de los límites del príncipe de Maquiavelo, y es cuando se convierten 100% en tiranos, y fue lo que de cierta forma empezó a pasar con Ma Baker. No estamos hablando de que no puedo juzgar si era mala o buena, pero al menos sí era muy violenta. Yo creo, Gafe, no sé cómo lo veas tú a raíz de lo que hemos investigado de la historia de diferentes líderes, que también pues es necesario, ¿no? De cierta forma, cuando una organización está creciendo mucho, para también no solo sembrar miedo a tus rivales, sino también para enseñarles ese respeto a tus subordinados si no quieran traicionarte o hacerte algo. Sí, y más en este mundo que ella era una mujer. Sí, pero mira, yo entiendo y he leído Maquiavelo y entiendo a la perfección que no siempre puede ser el bueno. O sea, que a veces es mejor ser tirano que ser el bueno. Y esto lo entiendo a la perfección. Pero tampoco no podemos negar que cuando llegan a un cierto punto de poder, las personas, casi la gran mayoría de seres humanos que empiezan a alcanzar ese poder, empiezan a perder los pies del piso y empieza a cambiar su forma de ser. Entonces lo entendemos también por otras organizaciones, que sus líderes son todo menos de negociar, son más de aventar plomo y bañarse en todo que de andar aventando billete. Conocemos organizaciones como Sinaloa en su momento, antes de que se fragmentara lo que estamos viendo en la actualidad. Conocemos organizaciones de este tipo que todo resolvían con billete. Ellos preferían billete que baños de... Pero si les alcanzaba el baño de... pues no temían en hacerlo. Pero hay líderes que de plano todo lo resuelven a base de... Y esto fue lo que pasó con Ma Baker, que justamente me gustaría ya abordarlo como para esta tercera parte, que es el cierre o el final de Ma Baker, y qué fue lo que pasó, qué fue lo que la llevó a su aparatosa caída, que hasta el día de hoy pues sigue encerrada en una cárcel, que ya estamos spoileando un poco más, pero bueno, pasemos a la tercera sección. En 2002, tras varios asesinatos en contra de representantes de la ley, Delia Patricia fue arrestada. Su vinculación con el crimen organizado la llevó a enfrentar un juicio, marcando el fin de su carrera criminal. Empezando con esta sección de su caída, Gafe, tenemos que regresar un poquito al principio. ¿Por qué? Porque cuando ella empieza a hacer estos arreglos con las instituciones de seguridad, que más que nada fue con lo que se le conoce, amigos, como la Policía Estatal, que creo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue de que está bien, yo no te toco, pero tampoco no toques a mis elementos. Ese fue parte del arreglo y ella termina rompiendo ese pacto porque termina en menos ese pacto, carnal. Sí, pasó mucho como en el sexenio de Calderón, güey, que no podías tocar a un militar porque si tocabas a un militar se te calentaba la plaza. Exactamente. Pasó lo mismo con
con Ma Baker porque en menos de un mes terminó a 4 elementos de esta dirección, y uno de ellos importante porque era el subdirector operativo de la Secretaría de la Policía de allá de México. No recuerdo muy bien el nombre que tenía en aquel entonces, del Distrito Federal, y lo termina, y es ahí cuando pues se rompen todos estos lazos y se le viene su caída a Ma Baker. Mira, no podemos saber por qué fue que termina renunciando a estas personas. Te aseguro que no fue nada, no es como que se haya levantado de un día para otro y haya dicho, tengo ganas de renunciar a una persona. No creo que haya sido así. Creo que algún pacto no se respetó, algún acuerdo no se hizo, más bien eso. Alguna traición hubo, y su forma de cobrar quizá este ajuste de cuentas para de cierta forma generar respeto, temor hacia su persona, fue eliminando o renunciando a estas 4 personas. ¿Y sabes por qué, Gafe? Porque en una ocasión terminan arrestando a su yerno, el Águila, y el abogado que iba a atender su caso le dijo que ya le iba a dar el dinero, lo de los sobornos, pero que si no lo sacaba, pues, le iba a cobrar el dinero que ella le pagó, lo de los sobornos, y aparte le iba a mandar un regalo extra, porque a ella nadie le iba a ver la cara de... Yo creo que fue lo mismo que pasó con estos elementos, que a lo mejor estaban recibiendo dinero de ella y le jugaron chueco, o no le quisieron entrar al ruedo, y es por eso que los termina, pues ahora sí que asesinando, porque estaban estorbando para su organización. Pero fíjate, esto es un punto importante en su historia de lo de su yerno, en el cual amenaza a un abogado. Pero, ¿y si el abogado con todo y sobornos no hubiera podido sacarlo? O sea, que a lo mejor ella le entrega los sobornos a él y él entrega esos sobornos, y a la mera hora no sacan al yerno. Imagínate, él iba a pagar con su vida por algo que a lo mejor también le estaban robando. Creo que ya este punto de llegar a ser demasiado agresivo, creo que ya te empieza a generar problemas. No sabemos en realidad por qué es que termina renunciando a estos 4 elementos de seguridad pública, pero en aquel punto sí fue algo que la puso en el reflector de las autoridades y del gobierno, ya no solo local, sino ya estamos hablando del gobierno federal. Es cuando dicen, ya no podemos seguir teniendo a Ma Baker en el poder, porque se está volviendo demasiado agresiva. Y es cuando por medio de varios operativos terminan deteniendo a Ma Baker y terminan mandándola a la cárcel. Y aquí es un punto importante, porque cuando detienen a Ma Baker, pues cuántas personas había ya en ese momento. O sea, ya cuántos estados, cuántos municipios ya no controlaba o ya estaba controlando Ma Baker. Tenía muchísima gente bajo su control, y pues al no tener un líder, pues su gente busca a alguien que los organice. Esto siempre ha sido... Se habla que cuando pasa esto, Gafe, en aquel año del 2002, cuando es arrestada con pues, prácticamente las cabecillas de esta organización, que eran sus hijas, y termina recibiendo una sentencia de 60 años con 50, prácticamente le dieron una pena de... Pues, como dices tú, Gafe, de ser tantos puntos, tanta gente que estaba alineada con Ma Baker, se habla de que es cuando tienen la primera reunión varios líderes para crear lo que hoy se conoce como la famosa Unión Tepito. Fíjate, la abuela de una de las organizaciones más poderosas de hoy en día, que por cierto, no sé muy bien, pero entró dentro de la categoría de la Unión Tepito. Hasta donde sé, no. Únicamente las 4. Sinaloa, Noroeste y Familia Michoacán. Fíjate, el poder que sigue teniendo, que no fue mencionada dentro de... Lo que sí, esto a lo mejor no se los tocamos en un tema porque no da para mucho, pero el día de ayer fue detenido el estadounidense que fue el encargado de vender los fierros con los que atentaron en contra del secretario Harfuch. Eso sí. Eso sí lo vimos. Esperemos en algún futuro episodio poder hablar de este tema, que también estaría bien hablar en algún punto del actual secretario Omar García Harfuch. Pero bueno, más adelante lo estaremos hablando. Ya retomando un poco lo del tema de Ma Baker, y ya para ir cerrando, o ya más bien para cerrar este episodio, es muy importante ver la historia del país y ver la historia porque pues ya es parte de la cultura de México, ya es parte de cada uno de los mexicanos, porque hoy en día muchos jóvenes aspiran a ser
en vez de aspirar a ser profesionistas. Y esto es algo que tenemos tan arraigado, pero como mexicanos no conocemos lo que tenemos tan arraigado, que es la cultura. O sea, la conocen muy superficialmente y la conocen por temas de corridos, no porque en verdad la gran mayoría se dé esa oportunidad de decir quiénes fueron sus líderes, qué pasó con todos sus líderes, y empezar a atar esos cabos de que empiezas a atarlos y te das cuenta lo podrido que están las instituciones. Y al final de cuentas no podemos negar la existencia de una persona tan importante para la cultura en México y para México, como lo fue Ma Baker, que fue la creadora de lo que se conoció en su momento como el de Nesa, que hoy en día lo vemos a esta transformación de la Unión Tepito, el más poderoso de las tierras prometidas del Edomex, y cómo años después en un operativo que, por cierto, me parece que fue el mismo Umoe, los que realizaron ese operativo, detuvieron en una casa de seguridad a una de las hijas de Ma Baker. Precisamente en el 2023. Por eso creo que me parece fue Umoe quien realizó esa operación, y detienen a una de las hijas de Ma Baker. Y pues esta pequeña, que se convirtió ya en una señora, en una madre, pues estaba bajo la misma enseñanza que en su momento le había dado su madre, que fue pues meter a la familia al negocio, y sus hijos estaban apoyando, su hija estaba apoyando a su propia madre para la venta de este tipo de sustancias. La historia de Delia Patricia Buendía es un recordatorio de los riesgos del poder en el mundo del narcotráfico y cómo la ambición puede llevar a una caída estrepitosa. Delia Patricia fue un parteaguas para organizaciones criminales que operan actualmente en la capital del país. Qué triste, pero esta es la realidad de lo que pasa muchas veces en el país. Algo, hermano, ya para cerrar este episodio. Agradecerte, Gafe, por haber tocado estos temas. Esperemos les haya gustado a todos ustedes. Sabemos que nos lo estuvieron pidiendo que regresáramos a hablar de todo esto, pero ya les trajimos este interesante episodio. Recuerden que las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video. Para los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden buscar como el Plasti y Gafe 423 en todas las redes sociales. Si a ustedes les gustaría aparecer en esta sección nueva que se conoce como Zona de Guerra, contando su historia, si fuiste militar, policía o perteneciste a las fuerzas del orden, recuerda que nos puedes contactar a través de Gafe 423 Production, donde te dirán los pasos a seguir para que puedas participar en esta nueva sección. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por haber venido a grabar un día más. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, y también gracias al equipo de 423 Production que se estuvo encargando del switcheo y de la edición y postproducción. Entonces, pues ya, todo el desmadre, ¿no? Edición y postproducción. Bueno, es lo mismo. Porque no, sí, amigos. Producción y postproducción, perdón, porque ando todo revuelto. Es que estaba viendo la navajita de mi comandante Ed Calderón, y me robó la atención, pero sí, gracias a todo el equipo de 423 Producción. Es que sí, mi gente, aunque ustedes no lo crean, porque muchos dicen, ¿por qué no le dan las gracias a Migue? Porque Migue ya no es patrón, ya Migue se dedica 100% al casino. Ya ahorita la mera tola es el Biggie, el que se anda rifando. Entonces, muchas gracias, Biggie, por habernos apoyado en este video. Ya Miguel, ya camina con sandalias de oro. Ya anda ahí en el aeropuerto, ya se pone su haciendo en el aeropuerto para que no lo reconozcan, porque pues ya es toda una celebridad. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Se despide de ustedes su amigo el Gafe 423 y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y más historias reveladoras. Gracias por acompañarnos.